Está en la casa del Señor, bienvenidos a todos. Les recordamos, hermanos, que estamos ahora mismo estudiando, ¿verdad? Lo que es el libro de Nehemías. Vamos asimismo a comenzar entonces en esta hermosa noche. Oramos y continuamos con nuestro estudio. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por cuidarnos, por bendecirnos, por ayudarnos, por darnos la energía para continuar hacia adelante, el aliento, el consuelo en los momentos difíciles. Pedimos, Padre, por las personas que nos han comunicado en el día de hoy, Señor, que se sienten enfermas y que están experimentando dificultades con su salud. Te envío un toque sanador, Señor, sobre la hermana Sandra, Padre, toca su cuerpo, Padre, sobre la hermana Rosa, también de igual manera sobre su cuerpo. Pedimos, Padre, que continúes trabajando, Padre, dentro de aquellos que están en necesidad financiera, que están trabajando en este momento. De igual manera, bendice, Padre, a los que no se han podido acercar a nosotros por alguna razón u otra, y de igual manera, aquellos que están en necesidad. Que sea la voluntad y la gloria tuya en medio de todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, el libro de Nehemías, ¿verdad? Estuvimos comenzando y hablando un poquito de este libro. Hablamos de la reconstrucción del muro, hablamos de la oración, la petición, el regreso, el reconocimiento, el estímulo, la reconstrucción del muro y de las puertas. Habíamos hablado, ¿verdad?, en relación al hecho de que cuando se creaba un lugar, ¿verdad? Una nación, un pueblo, podríamos llamarle, se ponían todos los muros alrededor y se ponían las puertas y esos muros servían como una protección, una barrera de protección así para que no hubieran entonces así mismo atacar. Bendiciones. Luego empezamos a hablar del cautiverio babilónico y estuvimos hablando, ¿verdad? Que un gran problema que surgió y surgía en medio de los tiempos bíblicos era que el pueblo de Dios muchas veces se metía con lo que es la idolatría. Y la idolatría, ¿verdad? Adorar a dioses, postrarse ante dioses, hacer sacrificios hacia estos dioses con D minúscula. Y se habla también de que la restauración fue una restauración parcial, ya que no estarán libres en ese tiempo durante lo que era el Imperio Romano, ¿verdad? Habían algunas limitaciones. Entonces, en este momento vamos hacia continuar, ya que continuamos entonces haciendo un resumen un poquito más específico de capítulo a capítulo. Podemos ver aquí entonces que este libro, el libro de Nehemías, revela que lo que Dios puede hacer por medio de un laico que tiene corazón para las cosas de Dios. Entendemos, hermanos, que cuando una persona está dispuesta y dedicada hacia Dios, si se entrega al servicio de Dios, Dios lo puede utilizar. Entonces vamos a ver cómo es que es utilizado entonces en esta lectura. Los capítulos del 1 al 7 del libro de Nehemías nos resumen, ¿verdad?, lo que es la reconstrucción del muro. El primer capítulo habla de la oración de Nehemías por el remanente. Vemos que el primer versículo, vamos a mirarlo, primer versículo de Nehemías, Nehemías capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 de una vez, donde dice lo siguiente. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Entonces, un punto importante, ¿verdad?, de esta parte acá, es cómo comienza cuando se ve el uso del pronombre personal, lo cual nos lleva a pensar que este libro, pues, fue escrito entonces a sí mismo por Nehemías. Pero, esa es la impresión. Si Esdras era escritor, él copiaba directamente del diario de Nehemías. Pero este libro también, así como el libro de Esdras, tiene copias de cartas, decretos, registros y otros documentos. Entonces el mismo hombre escribió ambos libros. Pues Esdras y Nehemías constituyen un solo libro en el canon hebreo.
Así que cuando vemos lo que es el canon hebreo, estamos hablando, ¿verdad?, los libros que fueron establecidos para que fueran instituidos así mismo en la Biblia. Vemos que el libro de Esdras y el libro de Nehemías estaban prácticamente unidos, estaban juntos. Por ende, la persona que escribió uno, escribió probablemente también el otro. Vemos entonces el versículo 2 hasta el versículo 4. Vemos que hay unas visitas de Jerusalén, vienen al palacio y Nehemías entonces les pregunta por la condición del remanente que había regresado y por Jerusalén. Entonces, cuando se entera de la condición lastimera del pueblo y de que el muro y las puertas todavía quedan en ruinas, Nehemías entonces viene y se sienta y llora y hace duelo y ayuna. Luego viene y ora delante del Señor de los cielos, como dice en Esdras capítulo 1, versículo 2. Mire acá, el libro anterior cuando estuvimos mirando el libro de Esdras, pero para hacer una comparación, Esdras 1, capítulo 2, 1 versículo 2, pero dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los ejércitos de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, podemos ver acá también que la manera en la cual se refiere hacia Dios es utilizando la frase el Dios de los cielos. Versículo del 5 al 11. Esta es la oración de Nehemías cuando dice Dios terrible. Miremos esa frase. Suena un poquito rara, diríamos algunos, ¿verdad? Pero miremos acá, dice, versículo 5 dice, y te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y... Déjeme ver acá, ¿cómo se lo mira acá? Temible, perdón. Temible, no terrible. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, identifica a Dios como Dios temible, reverente, y esta palabra de reverencia, ¿verdad? Nunca debe de ser usada al dirigirse a un pastor o a un predicador ordenado, sino que se debe dirigir solamente hacia Dios. Cuando dice entonces ahí en la palabra, ¿verdad? Dándole la grandeza, hablando del impacto, ¿verdad? Que tiene Dios, el alcance que tiene Dios, ya que hermanos, hay muchísimas, demasiadas, infinitas cosas que Dios puede hacer que nosotros no podemos hacer. Dios es digno de toda alabanza, de toda adoración. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser creado, nada creado merece la gloria que se merece nuestro Señor. Vemos entonces acá que Nehemías suplica a Dios y confiesa sus pecados y aquellos de su pueblo. Recuerda a Dios en sus promesas. Cuando dice aquel varón se refiere al rey Artajerjes. Luego vamos entonces a ese mismo el capítulo 2. En el capítulo 2 vemos que Nehemías hace su petición hacia el rey. Viene y regresa hacia Jerusalén y revisa las ruinas de Jerusalén y anima al pueblo a reconstruir el muro. Así que en este capítulo, hermanos, podemos ver que Nehemías va. Y cuando está entonces allá, él empieza a mirar las ruinas. ¿Para qué está mirando las ruinas? Para poder tener una idea de cómo era que las iban a poder reconstruir. En otras palabras, estaba haciendo una evaluación del trabajo que tenía que ser hecho para la reconstrucción. Entonces, los versículos del 1 al 3 del capítulo 2, podemos ver que Nehemías es el copero de Artajerjes y se ve triste delante del rey. Vamos a leer estos 3 versículos que nos sirven, ¿verdad?, como el comienzo
de la trayectoria de lo que será la reconstrucción del templo. Vemos acá entonces, dice lo siguiente, en Nehemías capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, ya leímos el 1, vamos a leer el 2 y el 3, dice, hablando de Nehemías, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mala afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas asimismo al fuego. Así que hermanos, mirando estas imágenes, ¿verdad? Mire el versículo 4 cuando dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de Jehová de los cielos. Se podía ver físicamente, hermanos, en Nehemías el dolor. Se podía ver físicamente en Nehemías el sufrimiento que estaba experimentando, ¿verdad? En este momento, en cuanto a lo que era la situación espiritual del pueblo de Dios. El poder ver ruinas. Imagínense, hermanos, para que lo podamos aplicar, ¿verdad? Un poquito más para nos, quizás un poquito más conectado para nosotros, más personal. Imagínense que usted pueda ver, ¿verdad? Donde usted tiene su casa y que la casa en la cual usted se crió ahora mismo vaya a ser destruida. Y aunque usted quiera hacer algo al respecto, la casa sigue siendo destruida. Entonces, después de ser destruida la casa, usted solamente le queda poder mirar a sí mismo las ruinas. Entonces, al mirar estas ruinas de esta casa, ¿cómo se va a sentir? ¿Qué va a pensar? ¿Verdad? Va a haber dolor, va a haber malestar, uno se va a sentir mal viendo que el área donde uno se crió, donde uno a sí mismo creció, ya no existe. Pues ahora mismo había tipo, podríamos decir, ¿verdad? De congoja, tristeza, así mismo en la vida entonces de Nehemías en este momento. Entonces, el rey, después de que el rey ve la tristeza, ¿verdad? Evidente, Nehemías le explica que está triste y le dice por qué. El rey entonces viene y le da la oportunidad para hacer una petición. Y aquí tenemos el primer uso de la palabra entonces, que luego se repite tantas y tantas y tantas veces. Nehemías entonces en el versículo 5 pide la licencia para ir a Jerusalén a reconstruir los muros. Hermanos, hay que entender que Artajerjes fácilmente pudo haber dicho que no. Artajerjes no tenía que estar de acuerdo con esto, pero había un plan y un propósito establecido por Dios de la reconstrucción. Entonces, el versículo 6, la reina evidentemente apoya la petición de Nehemías y el rey se la concede. Versículo 7 al 9, Nehemías pide asistencia material y protección en el camino como oficial del gobierno. ¿Y qué importa esto, hermano? Esto es súper importante. Porque ¿qué termina pasando? Vemos acá que cuando se le autoriza a Nehemías, ¿verdad? Que le conceden la petición de que pueda ir a reconstruir. Nehemías no solo está contento, sino que ahora viene y pide asistencia con el material. Y también pide una protección, como una cobertura de parte del gobierno en esta jornada. Literalmente, hermanos, un escolta militar del rey acompaña entonces a Nehemías. ¿Por qué? Cualquier problema, hermanos, que quisieran decir que lo que le estaba diciendo no era real, no era verdad, que era una mentira. Aquí estaba entonces el guardia real que iban y hablaban de parte del rey, protegiendo los derechos que iban a tener Nehemías para poder ir y restaurar entonces a sí mismo
lo que es el templo. Entonces, van a reconstruir los muros de Jerusalén en este momento. En versículo 10, los enemigos principales entonces de Israel se afligen porque Nehemías ha llegado para ayudar a sí mismo a su pueblo. Luego, versículo 11 al 16, vemos acá que Nehemías viene a Jerusalén e inmediatamente hace un reconocimiento secreto del daño y calcula cuál es el alcance del trabajo que tenía que así mismo ser hecho en base a todos los materiales y los pasos que tenían que tomar. Luego, versículos 17 y 18, vemos que Nehemías entonces viene y reúne a todos los líderes para este plan tan grande de Israel y revela entonces su plan de construir los muros y las puertas de Jerusalén. El pueblo en ese momento queda bastante animado, están motivados, vamos a hacerlo, ¿verdad? Están contentos y positivos. Versículo 19, los tres enemigos primero emplean el arma de irrisión para disuadir al pueblo de procurar hacer el proyecto de reconstruir los muros. Y el versículo 20, la contestación de Nehemías es breve. Mire lo que dice, hermanos. Versículo 20 del capítulo 2, dice así. Y en respuesta les dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Qué significa entonces esto para nosotros? Podemos ver aquí, hermanos, que fue una respuesta bastante breve. En resumidas cuentas, acudirá a Dios más bien que a ellos. ¿Cuántas veces en su vida le ha pasado, hermano, hermana, que ha tenido un problema, ha tenido una dificultad y en vez de ir a donde Dios, va al amigo, a la amiga, al esposo, a la esposa, al que está a su alrededor, pero no le permite, hermanos, a sí mismo a Dios que venga y que haga su parte? ¿Por qué? ¿Por qué nuestras vidas, hermanos, a veces, en vez de enfocarnos en Dios, nos enfocamos en las personas que nos rodean? En vez de buscar la guianza de Dios, de buscar la ayuda de Dios, nos enfocamos en mirar solamente con nuestros ojos lo que podemos alcanzar. Y la visión del plan divino de Dios, que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, hermanos, la pasamos por alto muchas veces. Pero qué bonito cuando vemos entonces en este versículo acá en Nehemías, capítulo 2 versículo 20, que Nehemías solamente dice, no, yo acudiré a Dios, no voy a acudir a las personas que están ahí, sino voy a confiar en Dios, que Dios se va a encargar de traer a las personas necesarias, de traer lo necesario para poder alcanzar y cumplir este plan. Luego brincamos al capítulo 3. El capítulo 3 se enfoca en la reconstrucción de los muros y las puertas entonces empiezan. Y este capítulo completo del capítulo 3 de Nehemías 3, si no lo ha leído, hermano, léalo. Empieza a dar muchas lecciones espirituales que son presentadas. Luego el capítulo 4 y el capítulo 5 muestra las respuestas de Nehemías en frente a lo que es la oposición. Porque mire lo que pasa, hermanos. Cuando usted y yo empezamos a caminar hacia adelante, buscando honrar a Dios y haciendo lo que Dios nos ha llamado a que nosotros hagamos, ¿qué sucede? El camino de Dios está ahí. Y empezamos a caminar, pero viene la oposición y sentimos un empuje, sentimos un obstáculo, sentimos una dificultad. Nos podemos sentir quizás desalentados. Pero está en nosotros, hermanos, si podemos poner nuestra vista en Cristo y no permitir que aquellos que tratan de empujarnos y de alejarnos del plan divino de Dios sean los que últimamente tienen el control de cómo nosotros actuamos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos.
Al progresar de la obra, entonces el enemigo continúa empleando el arma del ridículo. Hacen poco caso a los celos de los obreros y se ríen de su mano de obra, diciendo que aún una zorra ágil podría derribar el muro. Ahora, mientras están ahí, hermanos, los que están laborando, los siervos que están laborando, ahora se burlan de la obra de mano que están haciendo. ¿Le ha pasado a usted que alguien se ha burlado de usted o de algo que usted ha hecho? Y en ese momento, hermanos, se ha sentido totalmente desalentado, sin motivación, sin ganas, algo normal que pasa muchas veces en la vida. Versículo 4 al 6 del capítulo 3. Nehemías ignora su sarcasmo y ora a Dios. Miren esto, hermanos. Ignora las voces. Ignora las voces. Ora a Dios. Sigue edificando. Ignora las voces. Ora a Dios. Sigue edificando. Ignora, ¿verdad? No, no que ignore a Dios, sino que ignora, ¿verdad? El sarcasmo de ellos. Él ignora, ora a Dios, está orando a Dios y sigue edificando. Un punto clave, hermanos, aquí en este momento es el hecho de que él no paró de edificar. Nehemías escuchó burlas, Nehemías escuchó sarcasmos. ¿Qué cosas no le habrán dicho, hermanos? ¿Cuántas burlas no le habrán dicho? Pero, ¿qué hizo? Continuó hacia adelante. Cuando el enemigo ve que los muros se levantan a pesar de la burla, se enoja. Así que primero están hablando, burlándose, mofándose. Y aunque se están burlando, hermanos, es un punto importante que tenemos que trabajar en nuestra vida, que tenemos que internalizar, es el hecho de que empiezan a caminar y a caminar y a construir y a seguir y a no darse por vencido. Y la gente con las voces empiezan ahora a molestarse, porque esa burla de que ese muro se iba a caer, ahora de repente no era un murito que se iba a caer, sino que ya es un muro bastante establecido, lo están mirando, de wow, mira eso, y ahora entonces ellos vienen a tratar de derribarlo entonces en este momento. Tratan de destruir el muro. Pero mientras ellos tratan de destruir el muro, hermano, ¿qué pasa? Nehemías sigue orando y sigue construyendo y sigue orando y sigue construyendo. Y muchas veces en nuestras vidas, cuando confrontamos dificultades, cuando confrontamos, hermanos, problemas, lo primero que hacemos es darnos por vencido. Pero aprendemos en el día de hoy de la historia de Nehemías, que Nehemías, a pesar de las dificultades, que Nehemías, a pesar de las burlas, que Nehemías, a pesar de las voces, que Nehemías, a pesar de la crítica del trabajo laboral, Nehemías solamente se enfocó en orar y en continuar haciendo el trabajo de la construcción. Nosotros en nuestra vida, hermanos, estamos dispuestos a seguir construyendo lo que Dios quiere que construyamos. O estamos dispuestos o enfocados en permitir que las voces de las personas que nos rodean sean las que se convierten verdaderamente en la distracción, en lo que nos aleja del propósito de Dios. ¿Dónde estamos en nuestras vidas? La oposición se presenta dentro de sus propios miembros. Mire qué cosa. Vamos a leer este versículo, porque aquí se pone la cosa más difícil. Miremoslo de esta manera. Vamos a verlo así. Desde un punto de vista, desde arriba, ¿verdad? Como una vista aérea. Vamos a decir que así es. Ahí comienzan a trabajar acá en este muro y están construyendo.
Y mientras ellos están acá construyendo, aquí están construyendo ellos, aquí están las críticas, burlas, están escuchando, pero ¿qué pasa? Siguen construyendo, siguen construyendo, siguen orando, ignorando, construyendo, orando, ignorando, construyendo, qué bueno. Pero ¿qué pasa? Que las voces estaban acá afuera. Pero en este momento, en este capítulo, versículo 10 que lo vamos a leer ahora, versículo 10 podemos ver entonces acá, mire lo que pasa, el capítulo 5 versículo 3 dice así, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Eso fue al comienzo, después hasta el versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero de grano. Quitémosle ahora grábame. Os ruego que le devolváis hoy a sus tierras y sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite, de que demandáis de ellos como interés. Y miren lo que responden, hermano, el versículo 12. Podemos ver acá. Dice, dijeron lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Mire aquí, hermanos, versículo 17. Mire lo que le tocó hacer. Y esto verdaderamente, hermanos, es una visión de lo que puede ser la vida. Era la meta, vamos a decir que sería terminar todo esto así, en la construcción. ¡Qué tristeza! Número uno, crítica externa, burlas, aún traiciones entre aquellos que quizás no se suponen o esperaban que se hubieran burlado. Pero del uno pasan ahora al dos. Vienen ahora las críticas internas del libro de Nehemías. Críticas internas desde adentro. Ahora mismo, entonces, en vez de seguir trabajando juntos, dentro de lo que está pasando en este trabajo, ellos están criticándose, están dudando entre los que están trabajando. Qué difícil luchar en contra las voces de afuera. Y ahora qué difícil también luchar contra las voces de adentro. Le ha pasado con un hermano, una hermana, un familiar dentro de su familia. En vez de buscar alentarle, edificarle, ayudarle, ahora lo que hace es buscar pisarle, hacerle daño y causarle tristeza y desaliento y desánimo. Miremos acá, hermanos. Mire lo que pasa en el versículo 17. Mire qué cosa triste. Dice además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves que para mí, aves, perdón. Y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, por la servidumbre de este pueblo era grave.
Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Pero podemos ver, hermanos, un poquito anteriormente ahí, que cuando están entonces en este proceso, crítica exterior, crítica interior, voy a escribir aquí, crítica interior, acá, exterior, y aquí, crítica interior. Y de la crítica interior, están entonces en este momento continuando el trabajo, pero ahora en vez de tener las manos en la obra, están acá trabajando con una mano. Trabajan con una mano solamente. ¿Y qué tenían en la otra mano? Una espada. Así de mala se puso la situación, hermanos. Nehemías nos introduce una nota ocurrente, pues a decir, ¿verdad? Que ni aún se quitaron la ropa durante esta experiencia de prueba, a menos que se fueran a bañar. Literalmente, hermanos, estaban ahí luchando, 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 luchando. Y en esa lucha se veía, mire, mire aquí, hermano, para que vea lo que se llama dedicación, lo que se llama verdaderamente una entrega real, ¿verdad? De lo que es buscar honrar a Dios y servirle de la manera que se supone que lo sea. Mire lo que dice el versículo 23. Dice, y ni yo, y ni, el capítulo 4, 50 y 23, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. En otras palabras, hermanos, no estaban despistándose, estaban enfocados 100% en lo que estaban haciendo. Y el versículo que le estoy diciendo aquí, el capítulo 4:17, dice, los que edificaban estaban en el muro, los que edificaban en el muro los acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía una espada ceñida a sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Qué tristeza, hermanos, ¿verdad? Qué tristeza cuando estamos tratando de caminar en nuestro camino, en nuestra jornada, todas las voces que a veces vienen y tratan de aguantarnos, las voces que tratan de no permitir que sigamos hacia adelante. Podemos ver entonces aquí, hermano, de igual manera, en el capítulo 5, que la oposición entonces proviene de adentro de sus propios miembros, como dijimos. Entonces algunos de sus propios hermanos se aprovechan de la mala suerte, entre comillas, podríamos decir, ¿verdad? De otros y prestan ayuda eh, pero también al comprar a sus hijos e hijas como esclavos. Así que mire cómo le están ayudando. Le están ayudando comprando a sus hijos y sus hijas como esclavos. Pero le están ayudando en realidad. Esta manifestación de codicia es lo mismo como la idolatría que le había llevado a ellos, hermanos, hasta el cautiverio. En el capítulo 5, versículo 6 al 11, vemos que Nehemías está muy airado cuando le llaman la atención sobre estas cosas. Pero supuestamente en el versículo 12, los hermanos dicen
Y el versículo que leí anteriormente, que los devolverán y que no van a demandar nada, que van a devolver lo que han tomado, supuestamente. Nehemías amenaza entonces de tratar con ellos severamente si no cumplen entonces a sí mismo su palabra. Entonces, Nehemías, el que ha obtenido licencia de su posición como copero, él se rehúsa a aceptar el salario que fue pagado anteriormente al gobernador de Israel, el cual venía de los impuestos del pueblo. Y su ejemplo debe de haber servido de inspiración asimismo a sus hermanos. Pero vemos entonces que el capítulo 6 nos muestra que hay una posición astuta, pero aún así el muro fue terminado, a pesar de esta oposición astuta. Los enemigos Sanballat, Tobías y Gesem oyen que el muro es terminado, pero Nehemías entonces reconoce francamente que el informe es un poco exagerado. Las hojas de las puertas no estaban colocadas. Entonces el enemigo en ese momento viene y coge y cambia de táctica. Como no le fue posible detener el trabajo, ahora ellos proponen reunirse con Nehemías para venirse. Sin embargo, ellos traman que van a hacer mal, no bien. Y Satanás, hermanos, usa este método de avenirse en el día de hoy y se llama el movimiento muchas veces ecuménico. El movimiento ecuménico algunas veces puede ser reconocido, ¿verdad? Cuando se permite que todo, vamos a darle la bienvenida a todo. Todo está bien y vamos a usar todo para alabar y adorar a Dios. Pero ¿qué hace, hermanos Nehemías? Cuando vienen a ellos y se quieren acercar hacia él, dicen, no, 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 yo no voy a unirme. Porque hay una separación entre Dios y lo que no es de Dios. El versículo 4, el enemigo se acercó 4 veces a Nehemías. Y es interesante notar en el versículo 2, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 6, 2, donde nos dice lo siguiente. Miremos acá. Sanballat y Gesem enviaron a decir, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo del Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Entonces, en los versículos subsiguientes vemos que en su quinto acercamiento a Nehemías introducen una premura sutil para obligarle a reunirse con ellos. Como Nehemías se rehusaba, estaban buscando la manera de alcanzarlo para que se pudiera reunir. Divulgan un rumor falso de que Nehemías trata de rebelarse contra Persia y establecer, dice que supuestamente que era falso, era mentira, un estado aparte. Gasmu, vamos a leer el versículo 6, porque esto está curioso. No sé cuántos de ustedes han escuchado una palabrita muy conocida en nuestros países. Comienza con CH, termina con oso o termina con me. Chisme, chismoso, ¿verdad? Miremos entonces acá lo que sucede en el versículo 6 del capítulo 6. Miren lo que dice aquí. En el cual está escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmu lo dice. ¿Quién es Gasmu? El bochinchero, diríamos en Puerto Rico. El chismoso, el metido, el que puso la cuchara donde no le correspondía, el que está hablando de cosas que no tienen nada que ver con él. Esta persona, mire lo que hace. Se pone a hablar de cosas que no le incumben. Dice, Gasmo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificarás tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Entonces, viene entonces aquí este hombre ahora, Gasmu, chismoso, y se pone a divulgar rumores.
rumores que iban a ayudar a la causa, la reconstrucción, a terminar, no, a hacer daño. Nehemías cortésmente, respetuosamente, en una manera un poco intelectual, mira lo que dice el versículo 8, les llama mentirosos. Versículo 8 dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. En otras palabras, qué mentiras, mentiroso que se ha inventado esta mentira. Versículo 9 al 14, el enemigo luego contrata a unos falsos profetas para entonces ir y atemorizar a sí mismo a Nehemías y también al pueblo de Dios. Versículo 15 al 19. Si son de trompetas o gran ceremonia, el versículo 15 al 19, el muro es terminado. Y la palabra breve y expresiva, pues, nos cuenta la historia. Fue terminado, pues, el muro. Y hermanos, entonces vemos ahí que el enemigo todavía persiste en su oposición al propagar cartas a los notables de Judá. Pues Tobías claramente, evidentemente, se había casado con una de las hijas de ellos mismos. Entonces el capítulo 7, el último que vamos a ver en el día de hoy, versículo del 1 al 4, nos muestra el hecho de que Nehemías, habiendo terminado el muro, encarga entonces a Anani y a Anías de Jerusalén, les ordena guardar cerradas las puertas durante ciertas horas para que no entren los enemigos. Hermanos, tenemos que entender. Vamos a mirar aquí nuevamente el dibujo. Así que vamos a decir que prácticamente toda esta parte de acá son los muros y por acá continúan. Vamos a decir que acá están las puertas. Entonces, esto es lo interesante, hermanos, de estas estructuras. Que aquí vamos a decir, este es el pueblo. Para entrar, no se podía entrar por ningún lugar de este, porque estaban los muros bastante altos. Para entrar entonces por la entrada, por la puerta, esta puerta entonces en un momento dado estaba cerrada. Y esta es una manera que podían vigilar y estar seguros, velar, que nadie fuera entonces a entrar. Y cuando descansaban en las noches, cuando estaban adentro, estar en paz de que no iba a pasar nada porque estaban protegidos en base al hecho de que estaban entonces cuidados porque las puertas estaban siendo vigiladas y porque tenían los muros a sus alrededores. Entonces, la vigilancia eterna, ¿verdad? Podríamos decir, es el precio de la libertad cristiana. Si miramos acá, ¿verdad? Lo que es, si dijéramos, ¿verdad? Que tenemos como un muro alrededor de nuestras vidas, la puerta de nuestro corazón permitimos nosotros que entre lo apropiado, lo bueno, o que no entre lo apropiado o lo bueno. Entonces, último, versículos, desde el versículo 5 hasta el versículo 73 del capítulo 7. Esta es una repetición, hermano, de lo que es la genealogía dada en Esdras capítulo 2. ¿Recuerdan qué es la genealogía? Genealogía de quién descendía cada persona.
Y aunque esta repetición no nos parezca necesaria, ¿por qué es que se repite, hermano? Se repite porque es importante para Dios y Él quiere que la leamos. Yo recuerdo cuando era más jovencito que yo leía estas partes de la Biblia y yo decía, pero ¿y qué es esto? ¿Para qué estamos leyendo esto? ¿Para qué estamos mirando esto? En realidad no entendía. Hasta que puedo entender, hermanos, que cuando usted lee todos estos nombres, cada nombre tiene una historia. Cada historia tiene un punto, una raíz que termina conectando a la esencia del plan divino de Jesucristo, de alguna manera u otra. Entonces, en memoria eterna, hermanos, será el justo, dice Salmo 112, versículo 6. Y tenemos que recordar, hermanos, estas palabras y con esto terminamos en esta noche. Dios nunca olvida a los fieles. Ese capítulo proviene del libro de la eternidad. Pero hermano, le dejo entonces con ese pensamiento, recordando, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un repaso rapidito. Nuevamente, crítica externa, las voces de los alrededores. Número dos, crítica interna, más difícil. Pero con la crítica externa siguió trabajando Nehemías, no se dio por vencido y siguió hacia adelante. Con la crítica interna siguió trabajando Nehemías y no se dio por vencido, siguieron hacia adelante él también con los que estaban trabajando en los muros. ¿Y qué pasa luego? Que vienen las amenazas, viene la preocupación de lo que pueda pasar. Con una mano, tercer paso, con una mano construyendo, mientras la otra mano con la espada ceñida afuera. Así que entonces aprendemos en el día de hoy, hermanos, y paramos hasta aquí. Comenzamos la semana que viene con el capítulo 8. El hecho de que nosotros tomamos decisiones en cuanto a cuándo nos damos por vencidos. Y no sé usted en su vida dónde se encuentra, hermano, pero mire, cuando vienen las críticas externas, ahí es cuando usted se da por vencido. O quizás puede sobrepasar esto, pero cuando vienen acá las críticas internas, quizás ahí dice, no, yo no puedo. Y en el momento que se pone dura la situación donde tiene que literalmente luchar para poder alcanzar el plan divino de Dios, ¿qué pasa entonces en ese momento? Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por ayudarnos, Señor, y por no permitir que nos diéramos por vencidos. Ayudarnos, Padre, a pesar de los momentos difíciles. Ayudarnos, Señor, a pesar de quizás el deseo de darse por vencido. Pedimos, Padre, que nos guardes, que nos ayudes y que guíes nuestros pasos. Y que nunca, Padre, nos distraigamos de tal manera que nos alejemos de ti en su totalidad. Permite, Padre, que podamos vivir nuestras vidas enfocados en ti, caminando dispuestos, Señor, a poder sobrepasar las voces externas, las voces internas y las dificultades que nos rodean. En nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.